Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa copa que la podemos utilizar para blusas, top, trajes de baño o cualquier trabajo. Esta está hecha en la talla mediana, pero la podemos elaborar en cualquier tamaño y necesitamos aproximadamente unos 23 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 16 cadenas. Si lo quieren hacer más grande, pueden continuar haciendo cadenas, la cantidad que ustedes quieran, pero que no sean demasiadas. Vamos a contar 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 y 16. Ya tenemos 16 cadenas, ahora contamos 1, 2, 3 y 4. En el número 4 vamos a hacer un punto alto. Pasamos a la siguiente y hacemos punto alto. Y así vamos a continuar cada una de las cadenas hasta llegar al final. Un punto alto en cada una. Y no lo estamos tejiendo ni muy flojo ni muy apretado. Un término medio. Nos va quedando algo así. Vamos a continuar hasta llegar a la última. Llegamos al final, a la última cadena. Ahora ahí mismo vamos a hacer 2 puntos extras, 1 y 2. Una cadena y en el mismo lugar otros 2 puntos. Y ya nos queda en forma redondeada. Ahora continuamos cadena por cadena en el otro lado sin saltarnos ni una, haciendo o repitiendo los puntos altos. Pasamos aquí, hacemos 1, pasamos al siguiente. Deben estar pendientes de no saltarse ninguno para que les quede la misma cantidad por un lado que por el otro. Así vamos a continuar hasta la última en la base. Llegamos al final, nos queda algo así. Nos queda plano en un lado, redondo en el otro lado. Levantamos 3 cadenas, hacemos lazada y giramos. Y comenzamos a repetir punto sobre punto. Pasamos al siguiente, hacemos un punto alto. Vamos a la siguiente cadena en la base y hacemos punto alto. Y así continuamos repitiendo punto por punto hasta que lleguemos a donde está la cadena de separación. Vamos a tejer en todas y hasta llegar a la cadena de separación donde vamos a repetir lo que hicimos en este lado. Cuando lleguemos a donde está la cadena de separación, en todas las vueltas vamos a repetir 1 y 2 puntos, porque es la forma en la que va creciendo y aumentando el tejido. 2 puntos, una cadena y en el mismo lugar 2 puntos. Ya volvemos a tener la forma redonda. Ahora nos aseguramos de comenzar desde el primero que está un poco escondido y de aquí en adelante solamente repetimos punto sobre punto hasta que lleguemos al último en la parte de abajo. Una vez llegamos al final de la segunda vuelta, esta es la primera y la segunda. En la tercera vamos a repetir exactamente lo mismo. Comenzamos con las 3 cadenas de altura, giramos, vamos a la próxima en la base y hacemos un punto alto. Siguiente cadena, punto alto. Y vamos a repetir solamente punto alto sobre punto alto, sin hacer ningún cambio. Continuamos uno por uno, sin saltarnos ninguna, hasta que lleguemos aquí a donde está la cadena de separación. Ahí volvemos a hacer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio y continuamos punto por punto hasta el final.
Después de terminar la tercera vuelta, esta es una vuelta completa, 2 en redondo y 3. Ahora vamos a comenzar a cambiar un poquito los puntos. Comenzamos con las 3 cadenas, que esas sí no cambian, pero el siguiente punto en la base, este pertenece a las 3 cadenas. Lo vamos a tejer en relieve por el frente. Pasamos por 2 y cerramos. El que le sigue lo tejemos en relieve por detrás, metemos el gancho así, lo volvemos a llevar hacia atrás, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos uno por enfrente. Y uno por detrás. Así vamos a continuar toda la vuelta. Punto en relieve, donde metemos así el gancho y el punto nos queda encima del gancho. Ahora hacemos el punto y el otro en relieve por detrás. Pasamos así el gancho y luego nos va a quedar en la parte de atrás. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Así vamos a continuar tejiendo un punto en relieve enfrente, un punto en relieve por detrás, hasta que lleguemos a donde están las cadenas o la cadena de separación. Terminamos con el último punto antes de llegar al espacio. Ahí volvemos a repetir 2 puntos altos en el mismo espacio, una cadena y 2 puntos altos. Esto no cambia. No importa la cantidad de vueltas que decidan hacer, van a ser siempre donde está la cadena de separación, 2 puntos, una cadena y 2 puntos. Y ahora continuamos haciendo los puntos en relieve. Aquí terminamos el último punto en relieve por el frente. El otro lo vamos a comenzar entonces en relieve por el frente para que los dos nos queden exactamente iguales. Y ya ahí seguimos repitiendo. Uno por detrás y uno por el frente. Así vamos a continuar hasta llegar al último. Una vez llegamos al final, tejemos el último punto en relieve y este, que es la última cadena con la que iniciamos, siempre la vamos a tejer regular, justo encima. Volvemos a comenzar con 3 cadenas de altura y vamos a repetir las vueltas de puntos en relieve. El punto que está en relieve por el frente lo seguimos manteniendo en relieve por el frente. Y el que está en relieve por detrás lo seguimos manteniendo en relieve por detrás. Así continuamos repitiendo un punto en relieve enfrente, un punto en relieve por la parte de atrás. Continuamos hasta llegar al último. Cuando lleguemos al espacio, volvemos a repetir 2 puntos, una cadena y 2 puntos en el mismo espacio. Y continuamos repitiendo los puntos en relieve. Y estas vueltas en relieve vamos a hacerlas hasta alcanzar el tamaño deseado. Siempre manteniendo los puntos exactamente igual, acuérdense. El que está enfrente lo mantenemos enfrente. El que está por detrás, por detrás. Una vez hayamos completado ya el tamaño deseado, yo lo estoy haciendo para una talla mediana. Si ustedes lo quieren hacer más grande, pueden continuar haciendo la cantidad de vueltas que necesiten. Aquí tenemos 4 vueltas de punto en relieve por el frente y por detrás. Para terminar, vamos a hacer una última vuelta de punto regular, tal y como hicimos aquí en el centro. Para eso levantamos las 3 cadenas que pertenecen ahí al primer punto, nos pasamos al siguiente y comenzamos a tejer punto alto sobre punto alto. Pasamos siguiente cadena, un punto alto. Siguiente cadena, un punto alto y así continuamos repitiendo hasta llegar al final y ya nos queda el punto liso o regular igual que el que teníamos en el centro. Continuamos hasta llegar aquí al espacio, hacemos 2 cadenas, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio y luego continuamos punto por punto hasta que lleguemos al último. Cuando lleguemos al último, hacemos el nudo y cortamos la hebra. Aquí ya yo la tengo lista porque tenemos que tejer 2 piezas exactamente iguales. Así es como se ve. Ya las podemos utilizar en cualquier trabajo. Comenten qué les pareció este trabajo.
Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.